Emilio de Santa Teresa. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, gente. Buenas tardes. Señoras, ¿Dónde están las yemas? Ya seguimos con esto. señoras, señores, aquí estamos con Carlos Isbert y Sara Vivas, que son respectivamente Homer Simpson y Bart Simpson en el doblaje de España. Bienvenidos. Me suena. ¿Me suena, eh? Sentados, por favor. Vamos a traernos a los personajes por aquí. Tacoronte. Bueno, ponlos aquí abajo. Pueblo fantástico. Un agua. Bienvenidos a Tenerife, bienvenidos a Tacoronte. Aquí estamos reunidos todos los fans, muchos de los Simpsons, otros del doblaje en general, otros de la animación. Estas jornadas de animación de Tacoronte con la Concejalía de Cultura, Comercio y Fiestas de Ayuntamiento de Tacoronte, que ha cedido este espacio y nos ha abierto las puertas. Así que actores de la talla de Carlos y de Sara, que además yo siempre quiero destacar que sois ante todo actores, Sí, actores de voz, Por supuesto. pero actores. Me encantaría arrancar un poco comentando por encima vuestro trabajo, que tengo aquí anotado porque la lista es larguísima. Empezamos por aquí, por Sara. Sara, bueno, ella estudió en la Escuela de Salvador Arias, era una escuela famosa de doblaje de la época, y estás trabajando desde el año 85. Y en todos esos años, hasta ahora, pues ha hecho de todo, desde secundarios en aquella serie mítica de La Pequeña Memole, a, bueno, Niños de Dinastía, de la serie Dallas. Aquí tengo también las enfermeras de la serie de MASH, hiciste unas cuantas. A Bart Simpson, obviamente, a Dexter, del laboratorio de Dexter. Tenemos también bueno, en campeonas, Tom Baker. Tom Baker. Tenemos a Kyle, de South Park. Titef. Titef, así es, de Titef. Malcolm. Exacto. Kimberly, en los Power Rangers primeros, los primeros. Y en Lazy Town, Siggy también. Exacto. Bueno, muchos personajes que están en la memoria colectiva de nuestra infancia. Y bueno, aquí tenemos a Carlos Isbert, que participó en series tan legendarias como Cheers, porque antes le preguntaba, vamos a decir actores de los que te acuerdas, y son tantos. Bueno, Jim Belushi me mencionaste antes, pero tienes protagonista de Los Sopranos, Tony Soprano, el policía de Breaking Bad, lo habéis comentado también. Intervenciones en Los Simpsons, cuando él no hacía de Homer, sino que Homer lo hacía Carlos Revilla. Él hizo el número 1 de la Logia Masónica, en ese episodio creo que era el 69. Y incluso tuviste la oportunidad de ponerle voz a Groucho Marx en una película inédita que no se ha estrenado, que fue para para los aviones, me dijiste. Sí, no se sabe. Las cadenas estas de la Forta, que luego lo emitían en Barcelona y tal. Pero una película que tengo que hacer el seguimiento, porque la he perdido. Si alguien la encuentra, que contacte con nosotros y se la decimos a Carlos. Sí, se lo pregunté a Víctor, pero se me olvidó. Que os peguéis al micrófono porque... ¿que no está el micro encendido? Sí, lo que tenéis que pegaros porque es muy direccional, ¿no? Sí está. Bueno, arrancamos entonces con esas pinceladas que hemos un poco ofrecido al inicio. Me gustaría, sobre todo, que contarais qué tuvo la culpa en cada caso, y empezamos con Sara, por ejemplo, para que te dedicaras al doblaje. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás dedicándote a ponerles voces a personajes? Pues mira, principalmente porque es verdad que desde pequeña siempre me ha gustado mucho el tema de las voces. O sea, yo me quedaba, veía películas y yo lo hablaba con mi padre y decía, este es fulanito, este es tal, pues tenía una facilidad para quedarme con las voces. Me gustaba mucho jugar con un guiñol, cambiar voces, claro. con los Playmobil, que me gustaban mucho, me gustaba poner vocecitas. Y llegó un momento pues que ya no me apetecía seguir estudiando, y mi padre, que trabajaba en un estudio de doblaje de la época, de los mejores estudios que había entonces, EXA, pues fue el que me dijo, bueno, ¿por qué no te animas a hacer un curso de doblaje? Y si te gusta y vales para esto, pues adelante. Increíble. Hice el curso
y muy bien, y la verdad que fue porque me apoyó mi padre. Muy bien. Y hasta ahora. Qué importante, ¿no? Es el apoyo de la familia. Sí, hombre, por supuesto. Precisamente. Además, mi padre, pues claro, trabajando en ese estudio que tenía contactos con los clientes, conocía a toda esta panda, pues claro, fue todo mucho más... Claro. Yo empecé a hacer cositas allí en el estudio, ayudando pues a hacer los talones a los actores, y así fui conociendo a muchos, Claro. mucho antes de hacer el curso. Entendiendo el oficio. Entendiendo el oficio, me metía en las salas con los grandes maestros, me encantaba ver los doblajes, o sea, veía el doblaje de la película de Superman, veía el doblaje, y así fui conociendo a todos los maestros. Claro. Bueno, y Carlos, su familia, tu abuelo era José Isbert, el famoso actor, con lo cual, entre los 7 hermanos sois, ¿cuántos sois? 7. Ya me contarás. Entiendo que por el tema de actuación, pues te tocaba cerca, pero ¿qué te hizo dedicarte al doblaje y no, por ejemplo, tanto al teatro? Esto es una cosa curiosa, porque es la vida al final la que te lleva a hacer una cosa u otra, ¿no? Yo empecé haciendo teatro muy bueno, en realidad, como mi madre hacía cosas en televisión, como mi madre hacía cosas en televisión y en cine y demás, ya desde pequeñito y en teatro hemos mamado el ambiente entre cajas, ¿vale? Y esto, que aunque no lo parezca, pues te hace imbuirte de esa cosa especial, porque es una magia, ¿eh? Sobre todo el teatro. Y bueno, ya de muy pequeñitos hicimos colaboraciones en Estudios 1. Recuerdo que Rinconete y Cortadillo, yo tenía 9 años, una cosa así, cuando hice las obras un clásicas papelito. Que se hacían en televisión, teatro Claro, en televisión. Se hacían Estudios 1, que eran obras de teatro que se hacían en blanco y negro, en televisión. Sí. Y hice varios. Y siempre hemos tenido mucha inquietud, toda la familia, por la vena artística. Entonces nos dedicamos, mi hermano Tony más profesionalmente, y luego mi hermano Andrés también hizo teatro, mi hermano José también hizo teatro, pero los que nos hemos quedado más fijos hemos sido mi hermano Tony y yo. Y a mí me secuestró el doblaje. Pues yo empecé haciendo teatro un poco más en serio con 16 años. Era muy mal estudiante y entonces venía de Francia y mi madre estaba haciendo una función de teatro el día que secuestraron al Papa, se llamaba. ¡Ostras! Y el chico, el que hacía el papel de Chico, Antonio Vico, le salió una película. Y quería hacer la película porque era una oportunidad en su carrera. Sí. Y entonces dijo mi madre, ¿tú te atreverías a hacer este papel? En 15 días me lo aprendí. Digo, yo sí. Mira, siempre estoy un poco cara dura, ¿eh? Guasón, cara dura, en fin. Hay que tener un poco de desparpajo en esta profesión. Sí. Eso está claro. Y le dije, pues sí. ¿De verdad? Sí, me estudié papel y debuté con 15 días. Y ya ahí empecé a hacer teatro de gira por España, empecé a hacer... Pero luego... La vida te lleva por otros derroteros. Es verdad. Y la mili, todas esas cosas ya cuando te haces mayor. Y al final, el hecho de caer en el doblaje fue porque una de las cosas que yo hacía era trabajar de ayudante de decoración con Jesús Franco. O sea, que tienes también conocimientos de escenografía. Sí, yo me gustaba también pintar y me gustaba... Okay. Estuve trabajando en un taller de decoración de cine, de teatro, que aprendí a hacer decoración, que era una cosa que me encantaba, y me contrató Jesús Franco para su equipo. Jesús Franco, ¿no? Jesús Franco era un personaje que hacía de todo. Él hacía el guión, llevaba la cámara, montaba, hacía la música, hacía el doblaje, y luego vendía la película muchísimo. Sí. En principio era cine B, ¿sabes? Sí, me acuerdo, claro. Era un cine como que, ¿quién ve esto? Películas porno, por ejemplo. Pero luego resulta que se convirtió en un personaje a admirar dentro del mundo del cine. Es todo una eminencia, ¿no? Entonces yo aprendí de todo. Hacía decorado, me decía, íbamos a Benidorm, ¿no? Por ejemplo, iba a Cuatro Palmeras y decía, bueno, pues aquí hacemos el campamento de los salvajes. Los salvajes eran los 4 negritos que vendían ahí chucherías y relojes en los manteros, les daban 50 euros y les quitaba, les ponían taparrabo y eso era lo salvaje. Y yo montaba ahí 4 tiendas de mala manera y ahí no sé cómo montaba la cámara, que luego no se veía ni un cable, ni un coche, ni nada, y era la selva. Pero aprendes mucho con un personaje que tienes que hacer de producción, de ayudante de dirección, de actor y tal. Y luego resulta que él doblaba sus películas, todas las doblaba. Y en una de esas me dice, ¿quieres hacer un lorito? ¿Un lorito? Sí, a todos sí. Sí, al principio no se puede decir que no. Sí. Y empecé haciendo un lorito. Ajá.
Y aquello me gustó, eran los estudios que se llamaban Arcofón, ya desaparecido, y ahí había gente muy importante del doblaje. Estaba Jesús Nieto dirigiendo, estaba Víctor Agramún, y empecé a quedarme ahí porque me gustaba a mí aquello. Veía que eso había una magia ahí que dice, mira, la sala oscura, ¿no? La proyección. Bueno, aprendí a hacer doblaje escuchando en sala a los actores importantes de doblaje. Y así poco a poco me iban dando un papelito y tal. Claro. Ya te digo que hay que tener desparpajo, cualquiera no vale. Claro. Pero yo lo tenía. Y bueno, y luego también, un poco para entender el oficio del doblador, que a algunas personas no les gusta que se les llame dobladores, sino, no sé, ¿cómo sois ustedes? A mí no me gusta que se llame doblador. No dobláis nada, ¿no? Es que no doblamos nada. Exacto. Sí. Alguien lo dijo una vez. Sábanas ni mantas. Sí se menciona el doblaje como un oficio muy digno, que por contra de lo que mucha gente cree, no es ningún invento de ningún época franquista ni nada, ¿no? Esto existía desde antes porque era necesario doblar esas películas para que la entendiera el gran público. Claro. Porque claro, ¿qué sería de esas películas clásicas si no hubiesen estado, por ejemplo, las de los hermanos Marx, por muy diferentes que fuesen las voces originales, Claro. tenéis que interpretar a un personaje, poner de vuestra... Yo tengo una pregunta, ahora sobre todo sobre el comienzo de vuestra carrera, que quisiera mantenerme ahí. Cuando tú, que eres joven, empezaste muy joven, ¿los amigos del colegio sabían que te dedicabas a eso? Porque ya dejabas de jugar al tema de las voces. ¿O cómo empezabas tú a convivir? Bueno, decías que dejaste de estudiar antes. Sí, dejé de estudiar. Con lo cual trabajar todo, ¿no? Yo empecé eso en el estudio donde trabajaba mi padre, en Nexa, a hacer cositas allí, colocaba guiones, ayudaba en montaje, hacía cosas y tal. Y cuando ya decidí que no quería seguir, ya entonces fue cuando mi padre me animó a hacer el curso. Con lo cual yo, con mis amigos del cole, por así decirlo, todavía no sabían a qué me iba a dedicar yo. Cuando ya empecé, después de terminar el curso, a hacer pruebas, que todos hemos empezado haciendo la camarera 1, el niño 2, el niño 7 y tal, y ya me empezaron a dar papelitos porque vas haciendo pruebas con directores y tal, pues entonces ya sí, los que conocía del cole, pues ya me fueron diciendo, anda, pues entonces ya te vas a dedicar al doblaje. Y ya el sumo fue cuando ya me cogieron para Bart, claro, ahí ya... O sea, estamos hablando en el año 88... Estamos hablando del año 90. Ya 90, pero en 89 no se había empezado ya a grabar la serie. Empezamos en el 90. Ajá, justo. Hicimos las pruebas en el 90 y inmediatamente, en cuanto dieron el ok, que además nos cogieron a los 4 primeros que hicimos. Mencionemos a los nombres de los profesionales que hacen los personajes principales de Los Simpsons. Hicimos las pruebas. Que eran en su momento Marge, lo hacía. Menciona por favor los nombres del equipo original, porque claro, estaba Carlos Revilla, que era el director. Claro, el director y Homer era Carlos Revilla. Marge, entonces lo han hecho 2 personas, bueno, ahora ya 3. Era Amparo Soto, empezó haciéndolo. Que perdió la voz, por cierto. Tuvo que dejarlo porque era el personaje más desagradable, porque aparte de hacer a la madre, también hacían a las hermanas, a Patty y Selma. Ah, las que fumaban. Sí. En el original es la misma voz y aquí se mantuvo que fuera la misma voz. Llegó un momento que le empezaron a salir nódulos y lo pasaba muy mal, claro, no podía. Y luego la sustituyó otra compañera que la hacía un poquito más aguda, pero llegó un momento que también se cascaba muchísimo y lo tuvo que dejar. Hasta que ya llegó, bueno, que esta no la he nombrado, era Begoña Hernando, la segunda Marge, y la tercera ya fue Margarita de Francia, que hasta hoy es la que sigue con nosotros. Exacto. Y es la que lo hace de una forma que coloca la voz de una forma que no se hace daño. Tenemos a Isacha. Y luego Isacha, mi compi Isacha Mengíbar, que es Lisa, mi querida hermanita. Sí. Y luego ya llegó aquí nuestro... Que llegó de las galletas. Creo que fueron 12 temporadas, o en la 12 llegaste tú aproximadamente. Carlos en el 2000 fue cuando falleció y yo entré en la temporada siguiente, que fue la 11, creo recordar, en el 2001. Con lo cual, desde la 12 estás en seguido. Llevo 21 años. O sea, llevas más tiempo que el propio Carlos haciendo. El doble. Son, creo que 33 temporadas lo que 33 temporadas, sí. Así. Conociste a Carlos Revilla porque, como dijimos antes, él te invitaba a ser personaje. No solamente es que lo conocía, es que lo admiraba. Bien. Hablemos un poco de él, si eres tan amable. Era un personaje muy querido dentro del mundo del doblaje.
No solamente porque había hecho unas interpretaciones fantásticas en películas, actores muy importantes, y por supuesto por los Simpsons, sino por su manera de trabajar, que tenía un humor fantástico, él adaptaba también los primeros guiones. La mayor parte de la caracterización, la gente sí. dice que las primeras temporadas son las mejores de los Simpsons. Pues gran parte de eso, además es que los americanos también lo dicen para ellos, ¿no? Ajá. Pero gran parte de esa culpa está en las adaptaciones que hacía Carlos Revilla, que hacía una adaptación muy libre de los guiones originales. Él se inventaba cosas. Porque cada Por ejemplo, país lo haría, Badulaque. ¿no? Badulaque no Badulaque, está sí, en el sí. Fresh y Swiss. Pues eso tampoco estaba. Cosas como esas se las inventaba Mosquis. Entonces, él tenía una cultura brutal y él hacía una adaptación muy libre de los diálogos de los Simpsons. Sí. Cosa que después, pues ya, una vez desapareció Carlos, pues, claro, si ya no tienes este talento. No quiere decir que Ana María Simón, que fue la que lo sustituyó, también lo hacía muy bien, pero no era lo mismo, ¿no? Y ella fue la que me dijo, hay que sustituir a Carlos Revilla. Y es como si dice, ¿quién quiere sustituir a Carlos Revilla? Y nadie dice, no, porque era un envite muy fuerte, ¿eh? Esto era, dice, nos van a caer palos hasta en el carnet de identidad. ¿Tú qué pensaste cuando eso ocurrió? Cuando Dijeron... supes que entraba él, ¿qué, ¿le diste algún consejo? Porque tú estabas desde el comienzo. ¿Un consejo a él? Bueno, pero quiero decir, como compañera. No, yo consejo ninguno. No, me tranquilizaba. Consejo ninguno. Es cierto que cuando le tocó la papeleta, porque era una papeleta, es que se entiende. a Ana María llevar el doblaje de Los Simpson y tener que pensar en alguien para sustituir ni más ni menos que a Carlos Revilla, pues claro... Eso lo sabe todo el mundo. Es que no le venía nadie a la cabeza. El estudio la metía a prisas, los directores del estudio, que había que probar, que había que hacer una prueba. Y me acuerdo que ella lo ha contado, que se pasó toda una noche dando vueltas, diciendo, es que tengo que decir a alguien. Y es que pensaba, y es que el único que me viene es Carlos Isbert. Entonces ella... Porque el estudio, los directores propusieron hacer varias pruebas, llamar a varios compañeros y claro, Ana dijo, es que solo hay uno. Ella apostó por uno. Claro, ella apostó por Carlos Isbert, dijo, vamos a hacer un trocito, que lo oigan, ¿te acuerdas que era? El cliente diga, la Fox en este caso, diga si les gusta o no y tal. Que escucharán el timbre, porque realmente ellos lo que buscan que sea... Pero no solamente es el timbre, es también la manera de hacer, es que también es un personaje muy guasón, muy socarrón, ¿no? Claro. Entonces es una manera de interpretar especial. Ya no solo a Homer, tienes que imitar a Carlos Revilla para llegar a Homer, a tu Homer. Sí, y eso no era fácil, ¿eh? Bueno, pero había que hacerlo, es que es un trabajo que hay que hacer. ¿Cuál era la María, Ana María, que estoy enchufado de ella, soy un enchufado de Ana María, porque luego dirigió Los Sopranos y me dio también el protagonista, algo ha debido pensar. Pero lo importante lo hace muy bien, para luego lo haga. Entonces, lo importante es que aunque ella esté enchufado, como dices tú, lo hagas bien, eso es lo que importa. Y eso no cabe duda. Es que no cabe duda. Hizo la prueba, bajaron los dos responsables del estudio y le dijeron a Ana, lo tenemos, Ana. Sí, se mandaron la prueba Antena 3, que era de tal. Así, dijo, tal cual. Ana Moratalla, que era la responsable del doblaje de Antena 3, dijo, ya está, estupendo. Bueno, lo tenemos. Y la ahí Fox me tienes dio a mí, el visto bueno. temblando ante el micro. ¿Qué tengo que hacer a Homer? ¿Te acuerdas qué era? Que antes te pregunté si te acuerdas en qué consistía la prueba. Sí, no, eran varios takes, eran un par de takes. No me acuerdo la frase. Pero una cosa que tenía que hacer, que era muy importante, que ellos le daban muchísima importancia, es el jo que hacía Carlos Revilla. Jo. Pero que ellos, en la versión original, es tou. Es verdad. El famoso tou, ¿no? Entonces Carlos Revilla hacía un jo. Y ahí ese jo fue definitivo. Está, perfecto. Que lo haga. Estaba ahí Miguel Siguero, estaba también el monstruo de las galletas, que bueno, el monstruo, ¿no? Elía. Esto no lo publicamos. Y dijeron, está fenomenal. Y ahí me tienes una responsabilidad muy grande, porque esto ya te pilla un poco en braga. Y dice, vale, sí. Y luego ya. Y yo además tengo que decir una cosa, que Carlos lo hizo muy bien, no porque lo tenga aquí delante, pero lo hizo muy bien porque nunca ha imitado a Carlos Revilla. Él se lo llevó a su terreno. Se inspiró en él, pero ya se lo llevó a su terreno. Claro. Pero la voz sí al principio quería. No se trataba de imitar, pero sí es cierto que en frases muy cortas... Claro. Mira, una vez que eligieron a Carlos, yo no sé si tú te acuerdas,
El primer capítulo que doblamos de Los Simpsons, ya elegido él como Homer, Sí. era que Homer se moría y se iba al cielo. Oh. Entonces, tú imagínate qué plan Es verdad esto. nosotros Encima un homenaje a... en la sala. Me acuerdo que estábamos Lisa y Sacha, estábamos nuestra otra compañera, Marga, y estábamos así, al final sentadas en una silla. Y él estaba haciendo el primer take. Ajá. Fue decir el primer gesto, nos dimos las manos como diciendo, "Ostras, Sí. es que es igual que Carlos". Y él no lo estaba imitando para nada. Y se lo había llevado a su terreno totalmente. Pero empezar el primer día que Homer se va al cielo, que estábamos todos evidentemente hechos polvo Buah. con la muerte de Carlos, porque fue de sopetón y se nos fue muy pronto. Y oír a este hombre en el atril decir un me aburro, como lo decía Carlos, ¿Cómo? fue impresionante, de verdad. Se me pone la carne de gallina. Porque Me aburro. estábamos los tres. No, es verdad, Podéis ya has decirlo, dicho. Es verdad, es verdad. Ya has dicho. Me aburro. Eso, me aburro. Quiero mi Pero de bocadillo. verdad fue una sensación, porque ya el capítulo solo, Homer en el cielo, además eso, la imagen entre Sí. fue impresionante. Yo cuando me dijeron el papel, lo que dije es que lo haga otro. Que lo haga. Pero no me hicieron ni puto caso. No, tenía que ser él. No había Bueno, otro. entonces todavía ahí grababais juntos en la sala. Grabábamos ¿Seguís juntos. haciendo... ¿Cómo lo hacéis ahora respecto a cómo lo hacíais en la época dorada, vamos a decir, del doblaje? Pues ahora todos en banda, todos por separado. En banda, entiendo, para buscar una mejor definición en cada pista y mezclar luego, claro. Esto cambió en un momento determinado la manera de doblar. Porque esta serie siempre se ha hecho, empezando por el take 1 hasta el final, salvo casos muy concretos de personajes que tenían muy poco, que tenían prisa, que había que ponérselo, pero por lo general se doblaba así, y tú tenías tu convocatoria, entrabas cuando te tocaba, pero si estábamos la familia, estábamos los cuatro en el atril juntos. Y eso daba mucha más credibilidad a los diálogos, porque, claro, está mucho más empastado desde el punto de vista de interpretación. A lo mejor de sincronía no estaba tan bien, pero no importaba, porque la gente no ve tanto la sincronía de la boca como el conjunto Son de la dibujos animados, interpretación, claro, ¿no? de alguna manera. Y así fueron muchísimas temporadas, hasta que de pronto alguien en Disney exigió que se hicieran las... Disney, digo, mucho antes de que los Simpsons fueran a Disney, ¿eh? Pero fue Disney quien dijo, hay que hacer las grabaciones en banda para tener, primero, mejor calidad de sonido en la mezcla, y después, pues si algún actor se me pone chulo, lo sustituyo y lo cambiamos entero. Esa era la premisa. La justificación. Y a partir de entonces, ya todas las compañías dijeron, vale, pues en banda. Es verdad que para el técnico que va a mezclar después es mejor, porque tienes todas las bandas separadas, Distintas pistas. te das el plano que quieras, esta la subes, esta la bajas, y no están mezcladas, ¿no? O sea, desde ese punto de vista es mejor. Pero deshumaniza la interpretación. Porque tú vas ahora, Mucho más haces frío. tu personaje, solo. Que no sabes en qué parte de la película empieza a lo mejor a la mitad de la película. El director te tiene que contar de qué va tu personaje. Mira, este es un asesino, pero en realidad no se tiene que saber que es el asesino hasta el final. Tiene que ser muy bueno. Él te dice las características interpretativas del personaje. Tú empiezas, haces solo tus takes, no tienes la respuesta de los actores con los que hablas. El director también te tiene que decir si el tono es ese o no, para que luego empaste con el otro. O sea, el director tiene una labor más importante ahí. Estás dirigiendo actores. Pero es más frío. Claro. Porque no tienes Mucho más frío. esa interacción con el partener tuyo. Hay veces que no tienes la réplica del compañero, entonces a lo mejor empiezas tú a grabar la película y eres el primero que vas a grabar la película. Ajá. Y no puedes oír a tu compañero. Lo que ocurre en teatro, que contestas en base a lo que y alguien entonces ha dicho. luego claro. pues te encuentras con que uno está muy alto, el otro está más bajo y es mucho más O sea, que frío, empiezas no en un tiene tono nada que ver. diferente que a lo mejor no encaja bien. Bueno, eso lo tienen que Claro, a lo mejor tú repetir, empiezas claro. la película y como no tienes la réplica de tu compañero, ¿Lo grabáis en orden? ¿Un episodio de Los Simpsons, por ejemplo? ¿El qué? ¿En orden? Quiero decir, ¿se tiende a No, grabar en ya orden? no, hace ya mucho tiempo que no. Ahora la producción, claro, al ir en banda, pues depende de la agenda de cada actor, el jefe de producción, el que hace la producción del capítulo, pues me dice, a mí no, porque soy ahora el director, tengo que estar todo el tiempo en sala, ¿no? Pero, por ejemplo, Sarita, tienes 20 takes. Takes es el trocito de película en el que se divide, ¿no? ¿A qué hora puede venir el jueves?
Pues a mí me viene bien a tal. Entonces él va haciendo el puzzle de la convocatoria de la producción de los actores. A lo mejor ya una hora, otro actor otra, y así hasta que llena todo el capítulo. El único que está todo el tiempo es el director. Ajá. Sí. Y tú, Sara, también eres directora de doblaje. Sí. ¿Puedes decirnos algunas de las series de proyectos yo que empecé, te has ocupado? Yo, hombre, antes, en el 90 y cerca muy del 2000, empecé a hacer alguna cosita en Nexa. Bueno, me dieron para probar una serie cortita, que era como la Sirenita de Disney, pero vamos, no era la de Disney. Y ahí empecé a hacer, bueno, a meter un poquito lo que es la cabeza, ¿no? Pero luego ya dedicarme de lleno ya fue a partir del 2015, ahí empecé y hasta ahora. Y hombre, he hecho cosas bonitas, otras no tan bonitas, pero lo que dice Carlos es trabajo y bueno, pues lo que te llega lo tienes que hacer. ¿Cómo se prepara un director de doblaje el material? ¿Te dan el guión? Sí. ¿Con cuánta antelación? Bueno, eso depende. Tienes que buscar esa interpretación. ¿Tienes condicionantes de mercado que condicionan? En este trabajo todo es para ayer, con lo cual es muy difícil. Hay alguna empresa que yo por lo menos intento pedirles que me lo den con tiempo, porque a mí me gusta hacer las cosas tranquilas, pero no es el caso. O sea, hay muchos estudios que te lo dan casi de un día para otro, el vídeo con el guión. Porque el te cliente, dan el vídeo pero no tienes el guión. El cliente trata con el estudio trata con el director. Y con los traductores. Exacto, hay que Claro, primero... hay traductores que también están con muchísimo trabajo, no dan abasto, les aprietan como a nosotros, y hay veces que la traducción tampoco te llega. Es decir, con lo cual el director tampoco puede hacer nada. Hay que traducir, hay que adaptar. Claro. Hay que grabar. Claro. O sea que en la adaptación ahí hay un trabajo importante. Hombre, ya lo creo. ¿Podéis un poco comentarme? Ya lo creo. Yo te puedo decir series así que he hecho... que bueno, que pueda conocer la gente de dirección. Una que me dio mucha lata, pero creo que quedó bien y además fue bastante bombazo en Netflix, fue el 13 razones, serie que luego ha sido muy... Ya. Es que vuestro trabajo tiene que ser invisible, realmente. Sí. Ahí no podés... en esa adaptación del texto, ¿dónde está el límite? Sí. Sí, el límite. Sí. A mí me toca ahora dirigir Los Simpson. Los Simpson no es una serie fácil para dirigir. No, el proceso es, en este caso, la traductora de Los Simpson, que es María José Aguirre de Cárcel, está traduciendo la serie desde el principio. Es bilingüe. Sí, con lo cual conoce todo. Es más, cuando hay alguna referencia vamos por el capítulo 724, ¿vale? Y de pronto ella pone en su traducción, este personaje salió en el capítulo 160, porque lo sabe. Tiene controlado toda esa relación. Entonces eso es una facilidad a la hora de hacer la adaptación. Cuando a mí me llega el guión traducido por María José y con la imagen de los Simpson original, con el Dan Castellaneta, con todos los actores en original su sonido, mi trabajo de adaptación en este caso es más fácil porque la traductora es muy buena pero sigue siendo muy complicado porque los guiones de Los Simpsons no son fáciles. Son guiones que tocan muchos temas de actualidad, temas muy puntuales de cultura, de cine, guiños a todo tipo de situaciones y de gente que a lo mejor son conocidas en Estados Unidos, pero aquí no. Hay que tener mucho cuidado porque toca colectivos a lo mejor pequeños de poetas o de cineastas. Sí, o de condición sexual o de lo que sea. Antes se adaptaba, eso se adaptaba, por ejemplo, si había un chiste que hacían con un deportista X del curling, ¿no? Claro. Que a lo mejor en Estados Unidos lo conocían mucho, aquí lo adaptaban y hacían que jugaba a los bolos, por ejemplo, que eso no tiene nada que ver. Pero ahora hay que tener mucho cuidado con eso porque los colectivos se molestan, y sobre todo los que son muy frikis, no solo de Los Simpsons, sino de actividades culturales curiosas, ¿no? Entonces la adaptación hay que ser respetuoso. Yo, por lo menos en mi caso, intento ser lo más respetuoso con el original. ¿Y en qué consiste el trabajo del adaptador? En cambiar el texto sin cambiar el significado ni el sentido para que se adapte a los labios y a la boca. Y que suene bien, porque el lenguaje tiene que sonar coloquial. Hay dos trabajos en un adaptador. Primero, que la medida de las palabras, y no solo la medida, sino las frases, coincidan con los movimientos de boca. Y segundo, el tipo de lenguaje que utiliza. Por ejemplo, Cletus,
que es el paleto de los Simpsons, ¿no? Pues Cletus, a mí María José me hace una traducción literal, pero yo luego le pongo a hablar como habla. Estamos porque hemos venido aquí, porque estamos aquí, y yo qué. Y lo escribo como lo tiene que decir. Luego llega Juan Arroyo, que es el que dobla a Cletus, ya tiene eso muy fácil, porque el texto lo tiene adecuado a la boca y la manera de hablar también. Pero como lleva también muchos años haciéndolo, aporta. Esa es otra cosa que tiene esta serie. Que hay personajes que llevan tantos años haciéndolo. Sarita, por ejemplo, lleva tantos, y Sacha, Perucho. Perucho dobla a Bigun y a Mou, y es el mismo actor. Son dos voces completamente distintas, ¿vale? Y estamos doblando y de pronto sin querer pues se le ocurre una cosa que es más graciosa, pero que no se va del original. Sí. Y eso lo dejamos, que nunca nos lo quitan. Eso siempre queda. Y esa es una manera de trabajar cuando tienes una serie ya muy larga, en la que los actores aportan, el director aporta, el técnico aporta muchas veces. También. ¿En qué medida? Mira, al otro día se dio un caso de que un técnico que era friki de los Simpsons, y estábamos diciendo mal un nombre, y él lo sabía. Y dijo, tía, pues espérate. Y lo consulté y tenía razón, porque era muy friki. Te das cuenta que estamos hablando de 30 años y luego serie, es muy importante también la traducción. Una buena traducción Sí. facilita mucho el trabajo. Que En este caso de los Simpsons, María José, pues es maravillosa. Preguntaba que si esa gente tiene que ser bilingüe o tiene un enorme conocimiento del idioma original, aparte del cultural. Pregunto. Si... Yo no sé, María José, si traduce más idiomas. María José sabe francés, sobre todo, pero no, es el inglés. Es el inglés, ella, que sepamos, es el inglés. Y es la que lleva lo que ha dicho Carlos desde el principio con los Simpsons, y se lo sabe todo, claro. Desde aquí saludamos a el resto de los actores de Los Simpsons, que yo hubiese deseado que estuviésemos aquí todos reunidos. Esa era la idea original, pero todo tiene un límite. Somos muchos. Sí, y bueno, Somos me encantaría. muchos. Desde aquí la saludamos porque nos encantáis claro todos. sí. Antes hemos pasado por la casa de Homer. Encontramos una casa, amarilla. Si no vive aquí, se le parece mucho. Totalmente amarilla, sí, ¿verdad? Bueno, me gustaría que comentarais un poco ahora el aprendizaje vuestro. ¿A quién le debéis con más razón vuestro trabajo? Tú tenías un profesor, dígame al principio que venías de la escuela de Salvador. Es que entonces no había otra. Y Madrid. Tú aprendiste ahí con tantos otros chicos jóvenes que era el parque de doblaje, el futuro, ¿no? Entiendo. De mi quinta salimos muchos. Que de hecho seguís doblando adultos, seguís doblando a niños, porque actualmente se utiliza al niño, vamos a decirlo de una manera suave, porque claro, tiene que estudiar y convocarlo para trabajar. Es complejo eso, ¿no? Pero ahora entraremos en ese tema, pero para centrarnos en el tema de qué aprendiste en esa escuela, cuáles fueron tus píldoras de enseñanza más importantes. Pues a mí lo primero que seguro que hay mucha gente que le interesa el doblaje y quiere saber qué importa ahí. A mí lo primero que me enseñaron el primer día que llegué a la escuela era que se me oyera por el micrófono, porque era tan cortada, tan tímida, que me sacaban para hacer un take y no se me oía. Hablabas bajito. No, o sea, es que ensayaba para mí. O sea, directamente hacía... Pero niña, saca la voz. Y entonces, claro, ya se levantaba Salvador y me decía, oye, bonita, levanta la voz, ¿no? Y claro, yo es que era un corte, porque claro, pues igual que esta gente aquí sentada, entonces eran los compañeros que estaban aprendiendo como yo. Y era una vergüenza. Que era delante de un grupo de gente. Hacer un day, pues eso. Hacíamos takes de Dinastía, que luego, curiosamente, cuando yo ya empecé con el doblaje, hacían los niños que salían las series de Dinastía y de Dallas. Pero yo aprendía a hacer takes pues de Joan Collins, imagínate, claro. O me ponían uno de la otra, de Linda Evans, y era un corte. O sea, de pronto tú verte ahí con la cara de Linda Evans haciendo un take de mujer, era un corte. Pero bueno, independientemente de eso, que a mí es que me cortaba mucho, te enseñaban, por supuesto, te daban clases de interpretación. El mismo Salvador se ponía contigo en el atril. Pasaba un take, otro take, tú ensayabas, él lo hacía contigo. Había veces que él grababa primero el take y a continuación
lo grababas tú. ¿Pero les preocupaba más la sincronía con la pantalla? No, era la interpretación. Bien. O sea, lo que tú hacías con la voz. Claro, es que, a ver, en este oficio todos decimos lo de la voz, la voz, la voz. Tienes que ser actor. Sí, sí. O sea, si no eres actor... Actuar con la voz. No tienes que hacer nada. O sea, no puedes hacer nada. Primero tienes que ser actor. No es una pantomima, un actor Claro, de pantomima, ya está, es la voz. Puedes tener una voz maravillosa, pero luego de actor ser cero, o sea, a la izquierda. Claro, es verdad. Sí. Claro, entonces nos enseñaba mucho la interpretación. Y luego es verdad que había un día en concreto que hacíamos también declamación, Bien. que después de terminar la clase de doblaje, pues a lo mejor de 7 a 8, Textos clásicos. leíamos poesía, la interpretábamos, por supuesto. La puntuación, con él. el parar, Así. las pausas. Y luego, pues eso, muchos takes, que es cada trocito que se dobla, y ensayo. Y además ¿Cuánto antes tiempo se así? grababa en magnético, pues no me acuerdo cuánto duraban las clases, pero a lo mejor estábamos 3 horas. 3 horas al A día. lo mejor estábamos 3 horas, a lo mejor teníamos 2 de lo que era doblaje, de hacer takes, interpretación, y luego a lo mejor teníamos una de declamación. Bien. ¿Y tú, Carlos, Muy en bien. cuanto a la formación? La formación. En mi caso yo la formación la tenía por el teatro. Entonces sí, porque tenía mucha afición, había estado en grupos de teatro de chaval, y en el colegio, declamando. Bueno, hay mucho componente de autodidacta también. Ajá. Y luego, Interesante. sí, claro, pero es que claro, mi caso es un poco raro. También cuando yo empecé, aunque estaba en la escuela de Salvador, pero había también otra manera de entrar en esta profesión, que era estar de oyente en las salas, que es más o menos como yo entré, escuchando a los grandes actores. Y bueno, empezar por un papelito, así a lo salvaje. Ahora no se puede hacer. ¿Qué edad tendrías ahí, Carlos? No, ya era mayorcito. ¿Tú entraste? Yo cuando empecé con el teatro, yo empecé con 16 años, pero el doblaje no empecé hasta que no tenía 26 o 27, una cosa así. Que era más o menos la edad con la que tú empezaste a hacer a Bart. Yo tenía, cuando empecé a bar tenía 20 y pocos, 26, una cosa así. Y esto les ponían condicionantes como ahora que te dicen, que te ven el carnet de identidad y dicen, no, pero es que tú eres muy mayor para tal personaje. O eres... ¿Pasan estas cosas? No. En su momento no... Yo lo que aconsejo cuando decías esto de la formación es que, claro, la gente no... Nosotros decimos, tiene que ser actor, pero no entiende muy bien. Dices, sí, en realidad el papel ya está hecho. Lo único que tienes que hacer es imitar. Bueno, pues hay que tener condiciones además de la interpretación, porque el actor tiene que tener los recursos interpretativos para poder poner la misma voz y interpretar la misma escena que tiene el actor original. Ajá. Pero además, cosa que no tienen muchos actores que hacen directa, pero luego no saben hacer doblaje, directa decimos nosotros una película, ¿no? El teatro. Además tienes que tener reflejos, tienes que tener mucho oído, claro. Tienes que saber controlar tu voz, tienes que tener una dicción perfecta. Y tienes que tener recursos interpretativos, de cambio de voces, si quieres tener trabajo. Luego, las características que necesita un actor de doblaje son, en algunos casos, más completas que las de un actor de teatro o un actor de televisión. La técnica es diferente. Por ejemplo, para el cine, la técnica que piden es que el gesto sea mínimo, para que en primer plano expreses la verdad que tienes con la mirada, pero no puedes exagerar porque ya no funciona. Para el teatro es al revés. El teatro tienes que llegar a la fila 18 y tienes que ser expresivo con la cara, pero también se te tiene que entender. Proyectar, claro. Entonces, la dicción, aprender a proyectar la voz, que son otra de las funciones que tienen las escuelas de doblaje, son las escuelas de foniatría, te enseñan a proyectar, te enseñan a controlar el aire que tienes que utilizar, cómo gritar, cómo cantar, cómo entonar. Todo esto hay que aprenderlo, es técnica que se aprende. Pero por encima de todo está el talento. Claro. Y el talento es la capacidad interpretativa, no es otra cosa que la capacidad de ponerse en la piel de un personaje que ahora llora, que ahora es un tartamudo, que ahora se ríe histriónicamente, que ahora es tímido, que ahora es irónico. Y todas esas capacidades interpretativas las tienes que haber jugado antes, si no es muy difícil enseñar esto. Este es el problema. Ese es el oficio. Lo complicado de su oficio. Sí. Entonces, si queréis, por ejemplo, puesto que este vídeo lo están viendo mucha gente en la retransmisión de YouTube, en la grabación en YouTube y aquí presente, quiere dedicarse al doblaje, un consejo inicial
primero es que se dedique a actuar, ¿no? Que se meta en una escuela de teatro, de alguna manera, pienso yo. Pero creo que lo principal que le guste, eso desde Disfrutarlo, luego. desde luego, porque Disfrutarlo si no- y ser actor, por Yo supuesto. aconsejo Pero tiene que- un chico joven que esté estudiando, que esté en el colegio, en la escuela, que le guste el doblaje, al grupo de teatro, lo primero. O sea, que juegue a hacer distintos personajes. Y luego ya otra cuestión es poder hacer voces, que eso también te viene dado. Es que si a ti te gusta esto de pequeño, como hacías tú con los Playmobil, ¿no? Tú estabas jugando y le ponías voces. Sí. Bueno, Sí, pues sí, es una eso- manera eso de es lo que jugar hacía. que de alguna manera te está estimulando también a ponerle la voz al personaje que utilizas en tu juego. Esto, que quieras que no, te facilita mucho el hecho de meterte en un personaje. Y luego hablar mucho en voz alta, leer en voz alta. Leer en voz Grabarse. alta. Escucharse, claro. Grabarse para escuchar y saber que estás vocalizando bien. Y esto es un consejo que a la hora que quieras apuntarte a una escuela de doblaje, en vez de hacer 3 años que te va a costar una pasta, y porque no son baratos, y a ti va a costar menos, porque ya tienes hecho lo más importante. Que es haber practicado, que es haberte grabado, que es haber jugado tú en casa. Ahora hay cantidad de posibilidades que tú te grabas. Tú estás viendo una película de televisión. Yo a veces en casa lo que juego, que quito el sonido a las noticias y doblo en vivo y en directo y corriendo al presidente de gobierno, por ejemplo, a quien habla. Y se descojona, porque ya tienes la práctica de coger el ritmo y al final dice, joder, si parece que habla él, y ni lo he ensayado, pero es un juego. O sea, juegas a Eso eso. es una gimnasia Sí, que haces además tú en ahora casa, con las ¿no? tecnologías que hay ahora se puede hacer muy fácilmente. Sí. Coges trocitos Igual que de el cosas cine, la que gente se han graba emitido, con móviles. lógicamente, porque si no se te cae el pelo y puedes hacer pruebas de Sí, grabarte sí. tú encima. Es que el mundo de la Una animación, serie de claro. dibujitos o lo que sea. Y hacer personajes histriónicos y hacer personajes más normales. Y es ahí jugar. En el mundo de la animación, ¿veis que os piden, cuando dobláis personajes animados, que caricaturicéis la voz? ¿Cuál es el punto? Y ahí Qué buena pregunta. Me encanta que me preguntes eso, ¿qué te voy a decir? Mira, estos son modas. Entonces, antes se buscaba una voz que fuera con el dibujo. Es un dibujo animado. Tampoco, entonces había voces muy características de ciertos dibujos, ¿no? El Pato Donald, por ejemplo, Sí, Mickey claro. Mouse, tantos dibujos tenían su voz característica. Pero ahora está la moda de que no suene a doblaje. Ahora está la moda de que te dices que el americano quiere prueba, pero no quiere que suene a dibujo animado. Pero si es un dibujo animado. Entonces, como que no, quiere que suene a voz normal, natural. Yo. Que no, te dicen, que no suene a doblaje, que no suene a dibujo animado. Y al final no sabes qué hacer. Claro. Dice, bueno, O te dicen que suene a aire. no lo sabes, porque no sabes lo que quieren. Y entonces tú haces pruebas y dices, bueno, pues lo voy a hacer como sé. Y luego depende de un señor en Estados Unidos, que muchos lo que hacen es saber si hacen match la voz, ¿sabes? Es decir, que iguale tu voz con la del original. Pero ya no tienen en cuenta ni las capacidades interpretativas del actor que ellos van a seleccionar, ni muchas otras cosas, ¿no? Con lo cual estamos un poco en manos del capricho, esta la verdad. Eso dices actualmente, un poco cuando cambió la cosa, en los 2000 o cuando... Esto ha ido paulatinamente, Mira, yo dirigí varias películas de Disney de las Campanillas, ¿vale? Sí. Y Campanilla lo hacía siempre Sarita Eras, que es la protagonista, y una serie de chicas hicieron las 5 haditas, ¿no? Sí. Y llegó una película en la que salía una hada nueva y se empeñaron que había que hacer pruebas. Sí. Pues no le gustaba ninguna. Ajá. Yo no sé qué probaron todas las chicas de la profesión. No le gustaba ninguna, porque el americano decía que eran mayores. Decía que eran mayores, que tenía la voz compuesta, decía una cosa muy rara. Y tú veías que la había doblado en Estados Unidos era mayor. Y aquí estaban probando actrices más jóvenes. Ajá. O sea, que era el capricho del señor americano. No se me olvida el nombre, Dick Martin. Dick Martin es un productor de música que contrató Disney para hacer la selección de voces en Estados Unidos y claro, tenía mucho oído, pero lo que pasa de interpretación no sabía nada. Claro. Bueno, y al final cogieron a una chica que acababa de salir de una escuela, pero no tenía ni idea. Y entonces, bueno, pues estuvimos trabajando con ella y hasta que todo. Porque habéis tenido que trabajar con gente que no son... Que no sabía que son famosos, que pero no sabía de repente tienen que doblar, ¿no? Y esta moda
se está extendiendo más en trabajar con gente que no son profesionales porque buscan cosas distintas. Sí. No se sabe por qué. El nombre del actor. Sí. Buscan, no ya lo de los famosos, que eso es otra historia. No, sino también a la hora de seleccionar papeles raros, por ejemplo, un travesti, ¿vale? Sí, sí. Que eso yo he hecho travestis. Hola, ¿cómo estás? Es una cosa de interpretación, Sí, ¿no? claro. O mujeres en la profesión que tienen la voz grave. Sí. Han hecho travestis. Pero ahora no, ahora quieren que sea un travesti. Dice, ¿cómo? ¿Te van a preguntar cuando vayas a trabajar cuál es tu condición sexual? Pues sí, ya ha pasado 2 series, por lo visto. No es inclusivo eso en absoluto, claro. Eso es... Eso es la primera película donde ya empezaron con estas tonterías, el cliente empezó con la película Aviones. Acuérdate, con la película Aviones vinieron pilotos Ay, Dios. para hacer los ambientes. En lugar de hacerlo, pues los Pero ya se compañeros. sabe que Los ambientes son las voces Los pilotos cuando que rellenan. hablan, vuelan. Sí, sí. Hablan de una manera especial. Sí, Claro. sí. O sea que si es un, Ahí ya empezó la si es tontería. un asesino, podrá doblar un asesino. ¿No Mejor, os ¿no? habéis fijado vosotros cuando venís en el avión? Que el piloto te dice por dónde da. Sí. Estamos a 300 metros de España porque vamos a decir, dentro de poco volveremos. Es una cantinela del piloto. O te la sabes, no lo haces. Es una gilipollez. Ya, Pero ya. ya empezaron con esa tontería en esa película, además. Sí, sí, sí. Es una pena. Una pena Entonces, tanta- Mari Capricci. ya. Como soy el que pague, tiene capricci. Ajá. Pero bueno, tú también pones unas condiciones porque si tú estás a cargo de la dirección de algo, entiendo yo que con Da igual, no te con hacen la ni caso. categoría... ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Bueno, depende. Si sois una voz importante, que no sé, pienso que podrían tener... Afortunadamente no es un mal muy extendido. Bien. Y entonces en muchas producciones impera más el sentido común o el criterio del director. A mí como director me ha tocado discutir varias veces este tipo de cosas. Y si al final argumentas, dices, vamos a ver, ¿qué queremos? ¿Que quede el personaje bien doblado al final por un profesional que va a quedar de puta madre? ¿O que esto lo haga el famosillo de turno, pero que se sí, va a pero- cargar el personaje? Y entonces aquí negocia. Tú le dices, por ejemplo, en Ratatouille, Ferran Adrià hizo un papel, pero tenía un take. Bien. Entonces, ahí, bueno, vale, un take, un director puedes trabajar con alguien que no lo haya hecho nunca y repites 1, 2, 3, 4, 5 veces y alguna queda bien, ¿vale? Pero tú no le puedes dar un personaje de protagonista como era el cazatiburones a este chico porque se carga el papel. Entonces, tiene que haber un término intermedio. Y ahí es el papel del director, con mano izquierda, negociar con el cliente para decir, a ver, vamos a ver. Esto te va a salir muy bien si lo haces así. Y ahí, impulso. Y lo normal es que gane el sentido común. Pero a veces no pasa. El problema es que se ha cambiado mucho la forma de trabajar. Por lo menos ¿Es más rápida? Desde que yo empecé, sí, claro, todo es muchísimo más rápido. Porque hay más producción. Ya te digo que lo quieren todo para ayer. Y luego, yo lo que dice Carlos, hay veces que a los directores no se les hace ni caso. O sea, tú piensas en un reparto, tú ves la película, piensas en un reparto, a mí me ha pasado un montón de veces y no tengo la experiencia de directora como él, pero es que tú lo ves tan claro, tan claro, tan claro, que te lo echan para atrás, que te dicen que el cliente no, que quieren gente más joven. Y es que el problema es que ahora en esta profesión se mira el DNI. O sea, si el protagonista de la película tiene 23 años, el actor que tú has pensado para que lo doble tiene 37, pero tiene la voz de ese chico, te lo echan para atrás. Porque lo primero que mira el cliente es, pero tiene 37 años, no lo puede hacer. Aunque tenga la voz de un chico, de un chaval de 20 y tantos años. Entonces, claro, ya es como empiezas a hacer reparto, te comes el coco. A mí me pasó con el Por 13 razones, me pasó que tenía que poner gente joven, que tenía que poner gente, y yo les decía, pero ¿habéis visto qué voces tienen los chavales en el original? Había unos negros con unas voces, pues se empeñaban en que como eran de instituto, pues que había que poner gente muy joven, y claro, es que decía, pues traed niños. Ya llegó un momento que dije, pues pues traed niños, porque es que se despegaba todo. Claro. Menos mal que luego, gracias a Dios, en algunas cosas sí me hicieron caso y se hicieron unas pruebas que en algunos, pues sí se acertó, en otros por desgracia no, pero bueno,
Porque es que- trabajar con gente que no es tan profesional, o tardas más en hacer los takes, es más dinero en resultado. Bueno, esa es otra, esa es otra. Tú cuando empezabas a trabajar, y Carlos lo ha hecho también, todos empezábamos haciendo, cuando empezabas, criada 1, niño 2, niño 7. Ahora hay gente que sale de las escuelas ya haciendo protagonistas. Esa persona no está preparada. Esa persona tiene que empezar como hemos empezado todos, la mayoría. Entiendo que estás diciendo que la calidad del doblaje ha bajado. Yo pienso que sí. En algunas cosas sí. Sí, Y- porque y- es que esa persona, por mucho que lo haga muy bien, no está preparada para hacer un protagonista. Claro, hay que Son poner- muchas, pues eso, es que no puedes empezar de repente a hacer una película, la protagonista, que salgas de una escuela. ¿Qué pasa? Quieren voces nuevas, quieren voces nuevas, quieren voces nuevas, que está muy bien. Hay que darle salida a Lógicamente, todos esos estudiantes. tiene que entrar gente nueva y tiene que haber voces nuevas, pero darle, es que luego ves el resultado. O sea, a mí me ha pasado de ir a ver películas al cine que digo, Dios mío de mi vida. O sea, y no es por meterte con esa persona en concreto, porque ella no tiene la culpa, o él no tiene la culpa. Pero es que Necesitan más formación. O sea. antes no vamos. ¿Habéis trabajado en la docencia del doblaje? ¿De la docencia? De dar ¿Docencia? clases. ¿Dar clases? A ver, yo en la época de APADEMA, que es el primer sindicato en los años 90, el sindicato montó una escuela que cobraba muy poco, en la que se formó Abraham, en la que Sí. se formó Luis Bajo, y di clase una vez. Y luego, una semana. Y luego he ido a un invitado una vez a Asturias, ahí por una escuela también, y estuve, más que clase, pues era una charla entre la gente que quería aprender. Pero luego me han dicho de dar clase y no, es que no. Hay muchas escuelas, ¿sabes qué pasa? Que hay muchas escuelas. Entonces, Y en diferentes sitios de España, porque De- ya no se dobla sí, solo en Madrid. ya No, están no, dando no. clases ahora en dos escuelas fundamentalmente en Madrid, profesionales muy buenos. Esa es la verdad. Entonces hay mucha posibilidad de ir. Entonces a mí me parece que es que a mí no me gusta mucho enseñar. Yo creo que esto se aprende haciéndolo. Es verdad que cuando tienes a un profesional al lado, pues te da directrices y demás, pero al final tú donde lo más lo vas a aprender es haciéndolo. ¿Qué ocurre cuando vas a una escuela? Que no es por hacer de menos a las escuelas, que creo que son necesarias, pero claro, tú estás en una escuela donde hay buenos profesores, generalmente hay muchos alumnos, y a ti te toca hacer un take cada 2 horas, porque tienen que pasar todos. Claro, Y entonces esto se aprende haciendo takes. claro. Claro. Uno, otro. Si estás en un sitio que por ser muy bueno vas a salir muy poco, pues vas a tardar más, aunque estén enseñándote bien. Y pasan los meses. Entonces, yo a lo que aconsejo a la gente que es aficionada a esta es, primero eso, que tenga la capacidad, es decir, que haya jugado, que haya interpretado, que haya formado parte de un grupo, que tenga oído. El tipo de voz da igual. Porque esto es una cosa que dice mucho la gente, ¿eh? Ay, mi hijo que tiene una voz muy bonita. Yo creo que tiene que dedicarse al doblaje. Y te dice, viene un chico, hola, pero resulta que no vocaliza y dice todo No, igual. y además es que Entonces, en doblaje tú hace tienes falta una voz todo muy tipo de bonita, voces. pero no vales para esto, ¿vale? Claro. Entonces, el que ya ha jugado antes, el que ya se ha preparado, el que ya ha hecho, tiene 1000 años ganado. 1000 años. Y entonces, incluso ese, con 4 clases, te digo yo, con 4 clases para aprender la técnica de la sincronía y demás, y un equipo en casa para jugar él, que es lo que tiene que hacer, para mí iba Practicar preparado. y tener buen Para- material. Para mí, pero hoy en día no es así. Hoy Claro, en y día es que además... es un máster, lo que tiene que hacer. Pero un máster. Sí. No, y es que además es lo que decimos, que en doblaje es que hacen falta todo tipo de voces. No tienes que tener una voz estupenda. Porque lo que Y te he esto va a dicho salir antes... luego. Me van a matar los de la escuela, me matan. Me vaya a matar, que lo sé. Pero Vamos. es lo que opino. Vamos a hacer una cosa, vamos a abrir una ronda de preguntas, que seguro que tendréis algunas inquietudes, dudas, y ya transformamos la segunda parte de la charla en eso. Sí, gracias. A ver Entonces, quién se arranca a preguntar. Como ¿alguien, diría la Lola ¿alguien Flores. le gustaría preguntar alguna cosa? Igual no hay preguntas y tengo que seguir preguntando yo. Mira, ahí hay una. Yo sabía que alguien iba a preguntar. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Quería consultar hasta cuántos años creen que va a durar la serie de Los Simpsons. ¿Que a quién?
¿Hasta cuántos años va a durar Los Simpsons? Hasta que te mueras tú. Hombre, yo espero que sí. Nunca, no va a terminar nunca. Ojalá que sí, ojalá que siga dando Yo qué muchos sé, años. mira, lo único que es cierto es que estamos doblando el capítulo 725 la semana que viene. Esta temporada nos La quedan 33. todavía el 19, 20, 21, 22, nos quedan 5 capítulos. Y está, que es la temporada 33, y en la temporada 34 ya la tienen firmada. O sea que esa, que son otros 22 capítulos, la haremos el año que viene. Después, Supuestamente a Matt Groening. la serie se iba a acabar en la temporada 30. Porque Matt Groening, el creador, ya estaba un poco, quemado. Querían lanzar Futurama, que aunque es una serie muy buena y muy original, por lo que sea no tiene el gancho que tienen Los Simpsons. Y yo creo que se querían plantear eso, hacer hasta la 30, a lo mejor hacían otra película y con eso era como la despedida. Al ver que Futurama, por lo que sea, no tiene el mismo gancho, No, desde luego que no. pues han decidido seguir haciendo temporadas, con lo cual yo me alegro mucho. Entonces ahí seguimos. ¿Pero tú no tenías papel en Futurama? Yo en Futurama tenía cover, pero salía poquito, no era un papel de los fijos. Ya. Sí. Además la dirige Pepe Padilla. Esa no es igual. Esa no es igual. ¿Alguien más tiene una pregunta? O sea que esperemos que dure muchos años todavía. Y saben, después de realizar el papel de Los Simpsons, en el caso de que la serie se acabe, ¿tienen claro qué vocación van a realizar luego? Si tienen otro papel para realizar, aparte de los personajes que ya disponen en Los Simpsons, o... Pero en la misma serie de Los Simpsons, no. No, O sea, nosotros en los el- en el protagonistas no hacemos más papeles, claro. Es decir, que en el caso hipotético de que la serie terminase, no tendrían claro qué papel interpretar luego. Es que este trabajo no puedes vivir solo de Los Simpsons, quiero decir, es un trabajo, claro, una serie estupenda y tal, pero no puedes vivir solo de Mira, Los yo te Simpsons. voy a decir, Tienes yo que te voy a hacer decir. convocatorias de otras cosas. Dan Castellaneta, que es el que hace a Homer Simpson, bueno, también hace al abuelo, también hace a Krusty y demás. Él hace varios aquí. En este caso yo solamente hago a Homer, ¿no? Cobra es más barato de Estados Unidos. Cobra solo $300,000 por capítulo. En cada temporada son 22 capítulos. Lo hacen en 6 meses. Multiplica, mira lo que gana en 6 meses Dan Castellaneta, ¿no? Porque en Pues este yo oficio- no llego ni al 1 por 1000. No, estamos en España, disculpe las molestias. O hacen más cosas o te mueres de hambre. Esta es nuestra profesión. Porque ¿qué le vamos a hacer? cobráis por take, por unidad de trabajo. Convocatoria. Por convocatoria y por takes. Y entonces en un capítulo de Los Simpsons, el que tiene mucho, tiene 30 takes. En realidad no sale a mucho, ¿vale? Entonces esto es un día a la semana. Claro. Durante los meses que dura la temporada, que no son muchos, pues como viviéramos solo de Los Simpsons, la gente se cree que somos millonarios. Porque luego publican, en el periódico publican, los americanos están de huelga, los mejor no, dicen, los actores de doblaje de Los Simpsons están de huelga porque piden $300,000. Claro, están hablando de los americanos. Y ahora tú vas por la calle y te dicen que eres Homer Simpson y te piden dinero, el ministro de Hacienda te pide dinero. Claro. No puede ser. Aquí había una pregunta Sí, también. hola, buenas tardes. Yo quería preguntar 3 cositas. La primera, que me parece que la nombraron cuando estaban hablando ahora, a la hora de elegir un actor o una actriz de doblaje, se suele tender a elegir al que más se parece la voz al original. Me parece que dijeron algo de match, como que ahora lo que se buscaba era el match. Después también otra pregunta que se me ocurrió fue, por ejemplo, en este tipo de películas que aparece Javier Bardem o Penélope Cruz hablando en inglés, ¿sería Penélope Cruz o Javier Bardem el más idóneo para doblarse a sí mismo? ¿O tiene que ser mejor un actor de doblaje? Y la tercera... Bueno, hacemos dos. Es muy buena, ¿eh? Sí. Son muy buenas esas dos. Sí, vamos a contestar esas Sí. dos porque hay que extenderse ahí. La primera, por ejemplo. La primera era, ¿cuál era? La primera El era reparto. lo que si se elige... Se intenta que se parezca al original. Yo pienso con lo que ha dicho Carlos, Por lo de un imitar. director cuando hace el reparto escucha muy bien el original. Ya. Y si quieres ser fiel al original, intentas poner a una persona, un compañero o una compañera que sea... pero luego muchas veces da lo mismo, porque luego lo elige el cliente y la caga muchas veces. Es que hay dos cosas a tener en cuenta. Claro,
alguien que dirija doblaje tiene que llevar muchos años en la profesión. Entre otras cosas porque tiene que conocer a todos los compañeros. Claro. Cuanto más mejor, ¿no? Entonces tú cuando estás haciendo el reparto de una película, hay distintos criterios. Antiguamente es que tuviera la voz bonita, que fuera galán y tal. Esto se ha ido perdiendo. Y ahora ya se reparte de otra manera más, que haga que se parezca al original, no solo la voz, sino también la manera de interpretar. Que esto es lo que no conocen los propietarios del producto, al que nosotros llamamos cliente, pero no son clientes nuestros. Son los propietarios son clientes del estudio, ¿no? Pero son los propietarios del producto que muchas veces eligen por la voz, pero sin tener en cuenta los registros que tiene cada actor de doblaje y la capacidad. Por ejemplo, yo puedo tener una voz muy bonita, pero a mí que no me pongan un galán porque nadie se va a enamorar de mí ninguna. Eso fijo. Tengo una voz de asesino que no puedo con ella. Entonces, claro, pues ¿por qué? Pues hay otras condiciones. No es fácil ser un galán, por ejemplo. No solamente es tener una voz bonita, sino hay que hablar como un galán. No es fácil tampoco hacer un personaje torturado que es bipolar y que de pronto es dulce y que de pronto es iracundo. Hay que saber qué actores son capaces de hacer esos papeles, que no son muchos, ¿eh? Y esta es condición importante, que el director conozca a la gente de la profesión. Y ahí son los años. Sí, pero ahí es lo que decimos. Una persona sale de la escuela, sí, le dan la protagonista. ¿Por qué? Porque el cliente va a escuchar 2 takes de prueba. Claro. Esos 2 takes de prueba le parece una voz preciosa y maravillosa. Y la otra que has escucha dicho, toda la película. Sí. Y lo de Bardem. Bueno, aquí hay una historia, ¿eh? A ver, cuando Ale de la Iglesia hizo 800 balas, Bardem, claro, había doblado la película en inglés. Había rodado en inglés, ¿no? Porque la habla fantásticamente inglés. Entonces van a EXA, el estudio donde estaba tu padre. Y él quiso dirigir el doblaje. Estaba Alex de la Iglesia con, no sé si estaba Guti, no sé quién estaba, un profesional de doblaje, ¿no? Para ayudarle. Y yo recuerdo a Bardem en el bar del estudio diciendo: chicos, que yo no he hecho esto nunca, decidme qué consejo me da. Estaba preocupado porque es un tío preocupado por su trabajo. Y eso a mí me pareció un chapó por Bardem, ¿no? Luego en el atril no tenía práctica, porque no han hecho los actores españoles un curso para aprender a proyectar su voz delante de un micrófono, que hay de todo hay que aprender. Y le costó, pero lo hizo, no quedó mal. Pero luego ha descubierto que también suena mejor si llega alguien y lo dobla, ¿vale? Aunque él procura doblarse. El caso de Antonio Banderas, por ejemplo, hace Filadelfia, una película con un reparto estupendo, ¿no? Y entonces él se dobla a sí mismo. Y cuando se oye, que no es que estuviera mal hecho, es que el problema le habían puesto al lado las voces de los actores de Denzel Washington, que es una voz maravillosa, de Tom Hanks, que es otra voz maravillosa, y claro, sonaba como que... Y desde entonces fue él el que dijo: a mí que me doblen. Y lo dobla siempre Patxi Aldeguer. Que es igual que él. Que se identifica. Y tiene una voz que lo hace fantástico. Igual. Y tú cuando estás escuchando a Banderas en una película, estás escuchando a Patxi Aldeguer. Y en los títulos de crédito luego no verás nada, ¿eh? Esto a mí me parece un poco injusto, pero luego no verás interpretación Antonio Banderas, y a lo mejor le dan un premio a Antonio Banderas y la mitad de ese premio se lo ha ganado Patxi Aldeguer y Patxi no dice nada. Al final se suele poner algunos créditos de las películas, sí, se suelen poner cuando ya corren las cortinitas. Cuando corren, exacto. Sí. Pero como a Antonio Banderas no lo han puesto, que yo sepa, alguna vez le han debido poner. Pero es cierto, Patxi Aldeguer es un trabajo magnífico. Sí. Porque esto es como el misterio, no lo vamos a poner. Bueno, y doblar a Robin Williams, por ejemplo, que es el mismo que dobla a Tom Hanks, una cosa maravillosa. Sí. Había la tercera pregunta. La tercera pregunta quizás no es para ellos, es por si alguien conoce aquí posibilidades, aunque la escuela, para no hacerlo en solitario, para hacerlo en grupo algunas veces, si hay alguna posibilidad, una escuela de doblaje aquí en Tenerife o algo donde... Escuela de doblaje no tanto, pero me imagino que habrán cursos que se han hecho puntuales que alguien... ¿Ha venido aquí gente a dar cursos? Sí. Algunos han venido a hacer pruebas, pero eso es una cuestión puntual que casi como con masterclass, entiendo yo, ¿no? Pero tenéis un estudio aquí en Hay estudios de grabación, pero no se refiere a Tenerife.
De todas formas, podemos plantear un curso para la segunda jornada, guárdatelo ahí. Lo importante es, yo creo que lo que mencionabais, ¿no? Que esa persona tenga aptitudes, ganas, Sí, el mundo actoral, y que luego, como pasa con la animación, el mundo de la animación, no te va a enseñar a animar el primero de fila de Disney. Claro, claro. Ese no te suele enseñar a animar, te enseña a animar tu constancia, tu trabajo y tu buen hacer, y que aprendas de los mejores, pero un profesor, un buen docente, no tiene por qué ser un excelente doblador, pero sí es verdad, un actor, pero La cualidad de la docencia muchas veces no tiene nada que ver con la sabiduría una carrera de la o una materia. carrera De hecho, yo tuve un contrastada, profesor claro. de física que sabía muchísima física, pero no había quien le siguiera, era muy mal maestro. Claro. Y estas son dos cosas distintas. Sí. ¿Qué vale para esto? Sí. Había una pregunta aquí. Buenas tardes. Sí. Estoy nervioso, coño. Suena a doblaje ya. Ya sí suena Ya doblaje. suena. Nada, proyectado. simplemente quería saber qué opináis sobre los doblajes que hacen los famosos de vez en cuando les da a las empresas por contratar famosos que no saben vocalizar y dicen... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sepárate el micro que no se te oye. Es a propósito, perdón. Ah, vale. Bueno, hay una anécdota famosa de Constantino Romero que dice que consiguió la voz de Darth Vader porque se presentó ante el micrófono con mucha fuerza y esta la contaban... Yo soy tu padre. Algo así. Ya tenía fuerza él de por Y sí. sonó, y se tupió el micrófono, sonó metálico y dice, Darth Vader. La contaba él. Sí, sí, qué bueno. ¿Contestas? Lo de los famosos es, mira, esto es una guerra perdida, desgraciadamente. Sí. Porque el que decide eso es el propietario del producto. Yo tengo una película y mi película es regular tirando a mala, ¿vale? Y aunque sea de una productora multinacional estupenda, tengo que hacer todo tipo de trampas para vender la película. ¿Qué trucos se han inventado últimamente? Dice, pues mira, que le haga un papel el famoso de turno. ¿Qué ocurre? Que el famoso de turno va a conseguir que salga en los periódicos, en las Claro. televisiones, La publicidad. en tal todos los días. Tal persona hace de tal personaje. Fulanito de tal que es famoso, no sé cuánto, por lo que sea, ¿eh? Imagínate, Nadal. Nadal, queremos que haga un papel de un tal... Nadal viene y hace 2 takes en una película. Y ahora mismo, mañana, sale en todos los telediarios, en toda la prensa, que Nadal ha hecho un papel en esa película. Ya tienes ahí la publicidad de la película. Contra eso no se puede luchar, porque forma parte del marketing del producto. Y al dueño del producto le da igual que ese papel quede peor, ¿vale? O no quede bien hecho, con tal de vender el producto. Luego ahí no podemos hacer nada, solo protestar. Como tú protestas, como protestan muchos, de decir... Por favor, si tiene que ser, que sea poco doloroso, que sea pequeñín. Pero cuando le dan un papel importante a alguien, y ha habido muchos casos, que no quiero decir, pues no dejar mal a los compañeros de otras profesiones o de otros, de teatro, de cine, de televisión, pues se han cargado un papel. Y Papeles a protagonistas. nosotros nos duele eso, sinceramente. Había otra pregunta por aquí, allí. Soy tu padre. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, Carlos. ¡Oiga! Los perros los doblan bien. Se me oye, sí. Dibujitos. Bueno, yo les quería preguntar sobre algún papel que les haya marcado a lo largo de vuestra carrera, o un papel que hayan dicho, oye, esto ha sido muy complicado, porque claro, me imagino que siempre les dirán Homer, Lisa, pero algo, perdona, Bart, estoy aquí, pero algún papel así que nos puedan contar, que les haya marcado. A mí, por ejemplo, yo quizá diría Dexter, del laboratorio de Dexter. Ay, qué buena serie. Era una serie buenísima, lo que pasa es que me traía loco. Tenías a Isacha también de compañera, ¿no? Tenía a Isacha también, que era mi hermana Didi. Y era una serie fantástica, buenísima, pero yo acababa loca con ese personaje, porque es era que muy de rápido. repente estaba en una esquina, aparecía arriba, subido en una escalera. Entonces era tan difícil visualmente seguirle dónde estaba el cabroncete del muñeco que acababa loca. Ahora, me encantaba hacerlo, el personaje, por supuesto. Y yo casi diría ese. Y luego de Bart, yo al principio me quejaba muchas veces de los diálogos que iban muy rápidos, pero yo creo que me hice con él muy bien desde el principio.
Lo clava. ¿Qué matiz, por ejemplo, De verdad. qué matiz tiene Dexter que no tiene Bart, por ejemplo? Toma ya. Hala. Pues es que Matiz... Ahora va lo no Porque sé claro, lo que estuvo decirte. a lo mejor... Es muy con- parecido, el timbre y todo, la gente saca que soy, que vamos, que la Sí, persona que sí, dobla a eso es Dexter reconocible, claro. Porque la voz es muy parecida. Lo que pasa que el otro es más histriónico Claro. y es todo más, ¿sabes? Más loco. Claro. Así. Sí, o sea que Bart es Pero más irreverente. Bart, hombre, más- Bart puede tener una locura en un capítulo determinado. Es un golfera, es un travieso y tal, y el otro no, el otro es un genio que le sale todo mal, que está a su hermana siempre jodiendo porque toca el botoncito donde cuando no tiene que tocar, y es muy histriónico, muy histérico. Pero vamos. Qué curioso la evolución de la serie en sí, como personajes que al principio son grandes perdedores como Homer suelen ser, a medida que avanza la serie, cada vez más queridos. Sí. Y un niño travieso, que es el gran protagonista, luego se tamiza, se te ponen todos un poco por igual, porque luego empieza que si el payaso cobra más importancia, que si el moho, es decir, hay grandes secundarios y entre los protagonistas, ¿cómo se vive esto? O sea, por ejemplo, ¿tienes menos frases que hablar con Bart? ¿Has notado que ha bajado el número de líneas que le dan a Bart frente a Homer, por ejemplo? Sí, pero hace muchísimas temporadas. O sea, si os recordáis, los Simpson casi siempre empezaban todos los capítulos Bart el no sé cuántos, Bart el no sé cuántos, tal. Eso ya ha desaparecido. Ya desapareció, O sea, hace sí. muchísimo. Sí, ¿Por sí. qué? Pues porque un personaje que empezó a dar mucho juego fue Homer. Es que Homer es auténtico. Y Bart, pobrecito mío, yo le quiero un montón, pero se le fue comiendo el papel. Qué curioso. Sí. Los guionistas se divierten más con el perdedor Sí, que con... y luego también es verdad que como hay tanto cambio de dibujantes y de guionistas, porque en Los Simpsons, yo no sé, pero yo una vez leí la noticia, no sé cuántos guionistas han cambiado. Por eso también la serie para mí ha ido bajando. ¿Y cuando de- vino el de largometraje? nivel. Cuando vino el largometraje... El largometraje a mí no me gustó. Ajá, Para ser el primero, ajá. la primera película, piensas que va a ser algo, me pareció muy sosa, muy... Y recopilaron un No. montón de tramas de diversos episodios. No tenía nada, es que es lo que decía Carlos, no sé si fue ayer cuando estábamos en la cena. Tenían que haber hecho algo relacionado con la serie o que hubiera tenido algo de, no sé. Es Algo que más se coral. montaron Tenía que haber una hecho- historia que no... Sí, la serie es más coral. Ahí tenía- pusieron a Homer como el héroe de esa historieta. Hicieron la cosa de la cúpula, que era una imitación de un tema de otra Sí. película, y que no les hacía ninguna falta haber hecho eso ya como argumento. Yo creo que no. Pero para mí lo que no para mí donde se equivocaron un poco, para decirlo de alguna manera, es en no jugar con ese punto coral que tiene la serie. Que hay otros personajes que son estupendos, que no es que tengan que tener mucho, pero tienen que aparecer. Es que no aparecieron un montón de personajes Claro, los que podrían cameos. haber jugado con eso y no Sí, jugaron. como aparecen en Los Simpsons, Claro. que salen poquito, pero salen. Pero bueno, van a hacer Personajes. otra película, yo creo. Sí, Bueno, están, pues están trabajando en ello. Pues que la hagan, pero que sea mejor. De esa Sí. no sabéis nada hasta que Top Secret. No, nosotros aquí hoy, por cierto, no podéis contar nada de lo que habéis oído o os tendremos que matar. Porque hemos firmado un papel no solamente de confidencialidad, sino también de pertenencia a una mafia muy poderosa, que ríete tú de Putin, ¿eh? Ojo, de que no. ¿Alguien más quería preguntar algo? No le he contestado ya. Ah, es a él. verdad, no ha contestado. ¿Qué papel? Mira, yo Ah, empecé con un verdad, papel de cierto. una serie que tú no habías nacido, que se llamaba Cheers. Y yo hacía un gordo que bebía cerveza. Y cada vez que entraba en el bar Cheers, todo el mundo decía, ¡no! ¡Una cerveza para todos! Decía. Y ese fue mi primer papel importante. Y ese lo voy a recordar siempre con mucho cariño. Por dos motivos. Primero, porque era gordo como yo, bueno, yo no, pero porque bebía cerveza como un cosaco. Y que la serie era muy buena. Y la serie era muy buena. Muy graciosa. Era una serie coral con muchos personajes ahí interviniendo en Muy ese buena, bar. muy buena. Bien, pues yo creo que ha sido... Esto es todo, Esto, amigas. Ha sido un resumen muy interesante, creo, sobre el oficio. Si queréis, a lo mejor, contar algún chascarrillo de la profesión, será bienvenido, siempre y cuando, bueno, no sé, hay algo que no se pueda contar, algo que... Chascarrillo. Ahora mismo no se me ocurre porque son muchas situaciones muy graciosas. Mira, por ejemplo, yo voy a contar una. Cuando hice la prueba de Los Sopranos, que también lo dirigía Ana María
y me dio el papel de protagonista. No sé si habéis visto alguna de las series, Soprano, Tony Soprano, James Gandolfini, es un mafioso un poco borrico, muy de barrio un poquito, ¿no? Y entonces, pero es un actor espectacular. Estos son actores que te lo dicen con la mirada, ¿sabes? De esos que intimida solamente con la mirada. Y hay que decir, te voy a matar. Pero convincente, porque la mirada es tan fuerte que o lo dice convincente o no funciona. Bueno, pues la prueba la hice con la representante de Canal Plus, que lo tenía en la sala, que era una señora, que luego estaba Jesús Alcoceber, pero en este momento, para esa serie, esa prueba estaba una señora. Y el TEI era un TEI que había una palabra de esta complicada. Voy a poner, por ejemplo, no sé, no me acuerdo, el oleoducto. Hay palabras que son complicadas de decir, el castellano es un idioma muy difícil. Y estás en una prueba y en un momento determinado ya estás con la tensión de que lo tienes que hacer muy bien porque es una prueba, es un examen. Nos examinan todos los días en el doblaje. Cada día estamos examinando. Cada día, ¿eh? Yo no sé cuántos años lleva de profesión, me siguen examinando como el primer día. Bueno, y yo recuerdo que no me salía la frase, que no me salía, farfullaba, y en un momento pegué un bote para atrás y le pegué un pisotón a esta mujer. Y dice, ¡ah! Digo, perdona, no, porque se aguantó el dolor, pero le tuvo que doler el pie. Y resulta que yo ya dije, la he cagado. Buah, ya verás. Este papel no me lo da ni de coña. Pues me lo dieron. Le iba un poco la marcha, debe ser. ¿Y tú, Sara? Yo no, chascarrillos y eso no. Yo puedo contar a lo mejor alguna anécdota, que teníamos muchas con Carlos Revilla. Ah, sí, sería interesante. Sí, bueno, Carlos es que era maravilloso. Y una cosa que hacíamos muchas veces con Carlos era que cuando terminábamos de grabar el capítulo, que hoy en día es impensable, nos quedábamos luego a verlo. Doblábamos el capítulo y cogía a Carlos, cerraba la carpeta y decía, venga, vemos el capítulo. Por si había que retocar algo incluso. No. O sea, por disfrutar. Era como si estuviéramos en el cine. O sea, nos colocábamos, estábamos en la sala 1 y nos colocábamos en unas sillas como estas y ala, los que nos queríamos quedar a disfrutar, a ver el capítulo. Se reía mucho. Nos reíamos, porque claro, en el momento tú te ríes cuando estás haciendo el take, que por cierto, otra cosa, a Carlos Revilla, cuando algo le hacía gracia, se descojonaba, se descojonaba, no habíamos terminado de grabar y siempre se oía el típico y luego el técnico tenía que quitar siempre las risas, porque a lo mejor estábamos haciendo una secuencia, Lisa y yo, que cuando no se equivocaba una, no se equivocaba la otra, cuando no le daba la risa a una, le daba otra, y cuando ya conseguíamos grabarlo, porque eso sí, como te dé la risa floja y estás intentando, es que no puedes, o sea, espera que se me pase, porque... Y entonces cuando ya conseguíamos grabar el take, a Carlos, que sobre todo le gustaban mucho las secuencias de Lisa y Bart, llegaba un momento de eso que hacía y todavía no había salido la grabación y entonces ya veías al técnico ahí borrando y tal, porque en todos los takes se colaba Carlos. En todos se metía. Pero lo de ver el capítulo después de doblarlo... También eso crea una sensación de comunidad, de familia, ¿no? Entiendo. Sí. Es que era una piña. Era lo que tenía ese famoso verso de que cualquier tiempo pasado fue mejor. La magia que yo hoy en día no veo. Bueno, pues nos quedamos con esos recuerdos, esas anécdotas y muchas gracias por asistir, por venir aquí a Tacoronte. Gracias a vosotros por invitarnos. Y de verdad, mucha vida, mucho trabajo, porque necesitamos seguir escuchando más de ustedes y más allá de los Simpsons, que eso, vuestro trabajo es invisible, pero tan importante. Pues muchas gracias a vosotros, muchas a la gente gracias. como tú, que nos hace visibilizar un poco nuestra profesión. Una palabra que está muy de moda, empoderar, visibilizar, resiliencia, todo esto. Pero es verdad, porque nosotros hemos sido durante muchos años una profesión en el anonimato y está bien que la gente sepa cómo funciona nuestro trabajo, que tenga criterio y que incluso se atreva en las redes sociales a denunciar cuando vea una cosa que está mal, decir, esto está muy mal. Vayan a los profesionales. No hay, porque eso funciona, eso Sí, es verdad. Es verdad. Y luego, sobre todo, gracias por habernos venido aquí a este convento.
¿Cómo se despedirían Que Homer y aunque Bart? no haya yemas de Santa Teresa, pero hemos comido garbancita. Garbancita, no el cuento, sino los Sí, garbanzos. almogrote. Con la papa arruga, con los mojos. Sí. Cuando hemos comido de puta Garbanzo, madre. Homer. Luego me he bañado. Este señor se ha bañado hoy en el En mar. mesa del mar ahí. Como un Aguantó el frío del agua del norte. Y lo que nos queda. O sea, estar aquí es un lujo. Y ¿Cómo, con se, vosotros cómo más. se despedirían Bart y Homer rápidamente así del público? Yo creo que Bart diría algo así como: bueno, ya puedo seguir viendo la peli de mutantes que he dejado empezada. Me tenéis hasta... ¡Ay, caramba! Multiplicados por 0, tíos. Y Moe diría algo así, Homer diría algo así como: Moe, ponme una birra. ¡Yujú!